Es verdad. Bueno, bienvenida, un placer tenerte Gracias. acá. Yo te gracias. decía cuando te vine a saludar, me encanta tenerte acá. ¿Sabes por qué? Les voy a contar a vos Contame. y a los amigos. Dale. Ayer estaba en un ensayo, ¿no? Entonces, claro, estoy con los compañeros que los veo todos los días y de repente digo, ay, ¿cómo se llama aquel? Y me dice un compañero, dice, lo que es la edad, ¿eh? Y pero lo tenía todos los días, pero aparte como si yo dijera, cae tu nombre. Sí, pero igual yo me pregunto si eso es un tema de edad o es un tema de simple falta de atención del momento también, ¿no? No es solamente un tema de la edad y la falta de atención no son cosas simples. Yo trabajo haciendo actividades de entrenamiento cognitivo, pero soy la persona más desatenta que conozco. Tengo problemas de memoria reciente, de falta de atención, como te dije. Tengo buena memoria para algunas cosas. Eso capaz que te suena conocido. Sí. Tenés memoria fotográfica para algunas Me cosas. pasa. Y de repente decís, ay, estuve con esta persona, la que te conté el otro día. ¿Te acordás cuando te estaba hablando? ¿De qué era que estábamos hablando? Y entras a encadenar olvidos en vez de encadenar información. Eso le puede pasar a personas de cualquier edad. A mí me pasa desde que soy niña. Eso no fue impedimento para que yo fuera una niña escolarizada con excelentes calificaciones, hice el liceo completo, estudié en la universidad. Puede pasar que todos tengamos problemas de atención, pero la manera en que eso nos limite o no va a depender de nosotros. Claro. Cada vez sabemos un poquito más, Ana, pero el cerebro sigue siendo un misterio para la ciencia en muchos aspectos, ¿verdad? Me parece que cuanto más se sabe, más se tiene conciencia de lo que todavía no se sabe. Exacto. Y mirábamos esta presentación que había preparado la producción y el cerebro es el centro de nuestras vidas, es lo que maneja nuestros movimientos, maneja nuestra alma, maneja nuestros pensamientos, es nuestra guía de lo que está bien y lo que está mal. También, digo, es impresionante el valor que tiene el cerebro en sí como órgano vital en nuestro cuerpo. Sí. Y no solamente como órgano vital en nuestro cuerpo, también lo que tiene que ver con lo comunitario, con lo social. Es el órgano más importante de alguna manera. A mí me parece que sí, pero capaz que eso es de formación profesional como trabajo puede traer una discusión, obviamente. Pero a mí me parece que sí. Y además pasa, la presentación que estaba, la verdad que buenísima y resume y deja un montón de pistas acerca de qué es el entrenamiento cognitivo y de cuántas maneras puede ser beneficioso y necesario para todos nosotros. Una de las cosas que yo veo, por ejemplo, yo trabajo con gente que está diagnosticada con enfermedades neurológicas degenerativas, que se la engloban en demencias, pueden ser Alzheimer, Parkinson, etc. Sí. Y siempre que tengo la oportunidad me gusta nombrarlas porque tienen mucho tabú. Todos le tenemos mucho miedo a ese tipo de enfermedades. Yo he acompañado a personas transitando esas dolencias y una cosa que es asombrosa y que es muy esperanzadora, es que de repente esas personas van perdiendo las capacidades cognitivas que estamos acostumbrados a considerar más valiosas. La memoria, la atención, la capacidad de establecer conexiones entre ideas y poder producir texto, poder producir discurso. Capaz que eso se va perdiendo. Pero a medida que eso se va perdiendo, lo que queda es una extraordinaria capacidad de experimentar y demostrar emociones. Claro. Por eso me gustó que cuando vos dijiste, en el cerebro residen también nuestra alma, también nuestras emociones, también nuestros principios éticos, nuestros miedos, nuestros proyectos, nuestras fantasías y nuestro amor. Claro. Y de repente una persona olvida quién es su hijo y lo tiene delante y no sabe que es su hijo, es verdad, pero sabe que ama a esa persona entrañablemente y que es amado entrañablemente por esa persona, que al fin del día es lo más importante. Claro, nosotros entrenamos el cuerpo, nos matamos en un gimnasio, sí. No es mi caso. No es mi caso, pero sé que hay gente que lo hace, lo ve en la tele. Ahí está, pero no entrenamos el cerebro. Cada vez más igual. ¿Cómo? Cada vez más. Cada vez más. Cada vez más, porque pasó una cosa
Yo hace 7 años que me dedico a esto y al principio tenía que explicar muy detalladamente lo que hacía cuando me preguntaban, ¿a qué te dedicas? Yo decía, entrenamiento cognitivo, y tenía que detallar y explicar. Pero después empezó a ser más conocido y hubo en la pandemia, que fue un periodo de nuestras vidas que me parece que no olvidaremos jamás porque ha sido aleccionador en muchos sentidos, también nos dio como un aviso muy importante acerca de lo que significaba la necesidad de estar activos mentalmente, aunque estuviéramos encerrados solitos en nuestras casas. A mí me tocó estar sola en pandemia y tenía la necesidad de estar todo el tiempo activa mentalmente y además en esa actividad mental ver de qué manera lo podíamos hacer comunitario, de qué manera no solamente necesitaba estar activa yo, sino que necesitaba comunicarme con otros. A tal punto que le pasó a mucha gente que después de la pandemia, cuando empezó a salir otra vez, empezó a retomar sus actividades, una de las carencias que notó fue la falta de posibilidad de expresarse, de hablar de corrido. La gente que venía a consultarme decía, no puedo hablar de corrido, tengo dificultades de expresión. El tono. El tono. ¿Viste? Y la lectura del otro. Y de qué manera hasta el contenido de la conversación cambió, porque para volver a tener intimidad con otra persona, aún con amigos de toda la vida, necesitamos como trabajar en nosotros mismos, en ver, bueno, de qué manera me expreso y qué expreso. Para todo eso el cerebro es, por un lado, el motivador, es el motor, y por otro lado es el regulador. Claro. Porque el cerebro tiene la particularidad de que está trabajando y al mismo tiempo está evaluando cómo trabaja. Es una máquina perfecta. Perfecto. Sí, Ana, y uno se pregunta, ¿no? Desde el entrenamiento cognitivo, que es tu especialidad, que es lo que venimos a hablar, ¿cuándo logramos tener verdadera conciencia del poder que tiene nuestro cerebro? Nuestro cerebro es el que nos angustia y es el que nos calma, de alguna manera. El cerebro manda al resto del cuerpo porque si yo hago un ejercicio de respiración para salir de un ataque de pánico, el que está ordenando esto es el cerebro pidiendo ayuda al resto de los órganos, u ordenándole al resto de los órganos el actuar en consecuencia. Puse un ejemplo X, ¿no? Para salir de una situación estresante que a su vez también no la provoca nuestro cerebro, nos las provoca un factor o una situación externa, pero es el que avisa. Entonces, ¿cuánto falta el tener más presente a nuestro cerebro en lo que... Mirá que te estoy hablando desde la educación formal, desde la información. Comprendo exactamente, porque además es uno de los temas que más me ocupa. Me parece que, por un lado, pasa que hay muchas disciplinas hablando de lo mismo. Eso es muy bueno. Hablando de hacer nuestras actividades cotidianas en presencia. Ese es el titular. Uno se pregunta, ¿qué? ¿Cómo hago eso? Bueno, yo podría decirte que es tratando de hacer una cosa a la vez. Y si yo te digo, tenés que hacer una cosa a la vez, ¿vos qué me decís? Sí, no, me cansa. Tengo que hacer muchas cosas a la vez. Es un trabajo. Es un trabajo. Y es un proceso. Podemos, todos los que estamos acá y los que nos están viendo en sus casas, podemos tomar la decisión hoy de trabajar para que nuestro cerebro cada vez sea más saludable. Pero una cosa tenemos que saber, no va a pasar en un día, no va a pasar en una semana, no va a pasar en un mes. Claro. Capaz que pasa en 3 meses. ¿Qué cosas van a pasar? Que te vas a notar más descansado. Que como estás más descansado, vas a estar más lúcido. Que como estás más lúcido, vas a ser capaz de pequeños logros que hace 2 meses o 3 no eras capaz. Y eso te va a poner muy contento. Y como vas a estar contento, tu cerebro va a detectar eso inmediatamente y va a decir, esto que lo puso a Cairo contento, lo vamos a hacer todos los días. Esto que a Petru lo hizo dormir mejor, lo vamos a hacer todos los días. Claro. Esto que a Ana la hizo sonreír más, lo vamos a hacer todos los días. Porque el cerebro, una cosa que agradece es lo que es fácil, lo que es
placentero y lo que puede sistematizar. Claro. Esas tres cosas rigen el cerebro de todos nosotros. Entonces yo le tengo que dar conscientemente, me lo tengo que proponer así como me propongo bajar la ingesta de azúcar y sal, así como me propongo caminar por lo menos media hora todos los días, me tengo que proponer, por lo menos por algunos minutos, ponerle al principio de la mañana. Decir, no voy a pensar en nada que tenga que ver con el trabajo hasta que no me tome mi café. Está bien. Está bien. Está Y bien. vos decís, ese rato lo puedo manejar. Claro. Eso luego se convierte en un hábito y ese hábito luego se va derramando a otras cosas, como por ejemplo que vos estés tratando de resolver algún tema y te caiga un mensaje y vos conscientemente resuelvas no atender ese mensaje hasta no terminar de pensar esto que estás pensando. Eso es un ejercicio, Ana. Es un ejercicio. Ahora, bien, yo te hago una pregunta. Yo tengo una persona acá que tiene Alzheimer, ¿verdad? Sí. ¿Cómo cómo se puede prevenir el Alzheimer y qué ejercicio hay para ayudar o por lo menos ayudar a prevenir el Alzheimer u otros problemas? Los neurólogos dan los mismos consejos que los cardiólogos. Claro. Nadie asegura que haciendo todo bien ninguno de Sí. nosotros va a transitar algo como eso, pero sí podemos retrasar la aparición de los primeros síntomas de una enfermedad neurológica, por ejemplo. ¿Qué nos dicen los neurólogos? Hay que descansar bien, hay que hacer ejercicio físico acorde a nuestro estado de salud, a nuestra edad, etc. Hay que alimentarse adecuadamente, hay que hacer actividades en grupo, hay que cultivar los vínculos. La familia, los amigos, la comunidad, el voluntariado, todo lo que nos haga sentir bien emocionalmente va a colaborar con todas las otras indicaciones que tienen más que ver con lo fisiológico y van a colaborar a que todo eso se retrase. Y lo que yo siempre dejo para el final, pero porque es mi métier, que es, hay que hacer trabajar el cerebro. El cerebro. La gente dice, toda la vida hice crucigramas. Bueno, es hora de hacer otra cosa. Ahí está, ¿ves? Por ejemplo, yo el otro día vi una entrevista de una comunicadora de 95 años. Ay, qué divino. Sí, pero que sigue en ejercicio. Sí. ¿Tá? Y una lucidez impresionante. ¿Y cuál es el secreto? Bueno, yo me levanto a las 6 de la mañana, me leo todos los diarios, hago crucigramas, estoy en contacto, como vos decías, con amigos, con familia, va, viene. O sea, es una mujer muy activa. Claro. Y eso le mantiene, vamos a ponerle entre comillas, joven. Claro. Músculo. O en una vejez activa. Claro. El envejecimiento activo es lo que yo trato de contraponer a la eterna juventud, porque la eterna juventud no existe, porque somos seres finitos y porque nuestro cuerpo nace, crece, se desarrolla y finalmente muere. Más que aspirar a una eterna juventud, que eso va a generar mucha frustración y probablemente mucha tristeza al final del día, lo que tenemos que tratar de tener es un envejecimiento activo y vivir cada etapa de la vida con plenitud y con felicidad. Y sobre todo sacar el estigma de la vejez que nos muestra la vejez como una etapa de pérdida, porque por lo menos por lo que vengo viendo hasta ahora es más de ganancia que de pérdida. Sí, que de pérdida. ¿No? Ana, Muy antes bien. tenemos que ir cerrando y vamos a recomendarle a nuestra audiencia Dale. el cómo llegar a ti, cómo comunicarse contigo para poder realizar estos ejercicios cognitivos. Pero siempre que pensamos en esto, indefectiblemente estamos pensando en personas mayores, ¿verdad? Por lo general, pero vos bien lo decías y también lo decía la presentación, esto es una especie también de inversión a futuro, que la arrancan los jóvenes, se sigue durante la vida con diferentes actividades, como veíamos en la presentación, y uno se pregunta, hasta por una cuestión generacional, nosotros somos de la generación de los juegos de caja, de la generación de poca televisión, de más lectura y todo lo demás. Esa es nuestra gimnasia cerebral, la que nosotros hemos tenido y la que vamos más o menos trabajando. Las nuevas generaciones trabajan con otra gimnasia cerebral, ¿verdad? Sí. Hay más pantalla, todo es más interactivo, la comunicación, el tipo de comunicación ha cambiado. No te lo estoy preguntando a ti específicamente en tu técnica o en el camino que tú estás planteando. En el mundo ya se están planteando futuras gimnasias
para este tipo de tendencia, para estas nuevas, para Se esta nueva vida es que va a se llevar a está otro tipo de así. envejecimiento cerebral también. Se está hablando mucho, sobre todo de las capacidades mentales que están cambiando, porque ya no necesitamos tanta memoria y capaz que precisamos mucho más pensamiento crítico y capacidad de discernimiento. Se está analizando mucho los videojuegos que juegan las personas de todas las edades para saber cuáles de esos videojuegos son beneficiosos para las personas, y sobre todo se afina mucho la puntería para saber cuánto tiempo de pantalla. Eso te iba a decir. Niños de un Porque año... ni mucho ni tampoco, ¿no? O sea, no obvio. prohibirlas porque es imposible, pero también ver cuánto tiempo de pantalla es el que es adecuado. Y con respecto a la edad a la que se puede entrenar, yo he trabajado desde niños de 9 años hasta personas de más de 90, así que a todas. Ay, perdón, A acá, todas. acá tuvimos un problema, Un problema cognitivo. Cognitivo. Ana, ha sido tenemos un placer. aquí Para mí también. en el Zócalo cómo llegar hasta Ana y el Rejuvenate Uruguay. Muchísimas gracias por esta Gracias visita, a ustedes muy por interesante. invitarme. Y la verdad que nos gustaría que vuelvas. Bueno, yo vuelvo encantadísima de Cuando la vida. quieras. Y con mucho Dale. gusto. Las puertas están abiertas y es un placer recibir. Muchísimas gracias. Gracias.